sobre todo cuando hagamos morfología y tamaño y nos refiere el ecografista. ¿Ya? Entonces, dimensiones de riñón: 12 por 6 por 3. 12 de largo por 3 de ancho por 3 de grosor. O sea, no pueden olvidarse eso. O 3 por 6 por 12. Y si les preguntan, ¿cuál es el tamaño del riñón? 3 de grosor, 6 de ancho y 12 de largo. Y dentro de ello debemos recordar, como también lo dijo Richard, sus dos partes, la corteza y la médula. La corteza siempre debe ser mayor de 15 milímetros. Estamos hablando de un riñón normal, de un riñón normal. ¿Ya? Entonces esas son sus medidas: 3 por 6 por 12 y parénquima renal mayor de 15 milímetros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctora Leslie? No, doctor, hasta ahí estamos bien. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Eso es desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista histológico, a ver, ¿quién se acuerda cómo son las características? ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? ¿Cómo se conforman? ¿Quién ha leído? Doctor, claro, la unidad funcional del riñón sabemos que es la nefrona, ¿no? Ya. Es la unidad estructural, funcional y básica del riñón. En este caso, que es su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, ¿no? Y de hecho excretando el resto como orina. Está situada en la corteza renal y se dice más o menos que cada riñón contiene algo de 1 a 3 millones de nefronas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha leído algo? Pero solo faltaría añadir que histológicamente cómo se ve la nefrona a nivel microscópico, ¿no? Conformada A por ver, el ¿cómo? glomérulo, la cápsula de Woman, luego sigue el tubo contorneado proximal, la asa de Hemble y el tubo contorneado distal, y terminando con el tubo colector, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sería la conformación microscópica o histológica. Y díganme ahora, ¿cuáles son las funciones del riñón? Las principales funciones del riñón. A ver, ¿cuáles son? Bueno, doctor, buenos días. Las principales funciones del riñón son eliminar los desechos, el exceso de líquido del cuerpo. También elimina el ácido que producen las células del cuerpo y más que todo hay un equilibrio, sí, una hemostasia, por así decirlo, de sales y minerales. En este caso mencionar el sodio, calcio, fósforo y potasio, ¿no? Que se va a mantener en la sangre. Muy bien. Entonces, para resumir, ¿no? El riñón cumple 4 funciones principales. La principal de ellas es la filtración, la diuresis, la filtración glomerular. En segundo lugar, la reabsorción y secreción tanto de toxinas como de electrolitos. En tercer lugar, la regulación del equilibrio ácido-base. Regulación del equilibrio ácido-base. Y en cuarto lugar, cumple una función endocrina. ¿No? Recuerdan ustedes que ellos están representados principalmente por 3 hormonas: la renina, la activación de la vitamina D y la formación de eritropoyetina. Entonces, si se dan cuenta ustedes, si nosotros nos aprendemos esas funciones del riñón, lógicamente, por algún deterioro, ya sea agudo o crónico, este tipo de funciones se van a venir a menos.
y comienza a alterarse todo este medio interno dentro de la persona, ¿no? Comienza a alterarse la regulación del equilibrio ácido-base, las funciones de reabsorción y absorción de electrolitos, la función endocrina, el paciente comienza a disminuir su producción de eritropoyetina, por lo tanto se torna anímico, comienza a disminuir la activación de la vitamina D, por lo tanto comienza a tener problemas de morfología y formación a nivel de la estructura ósea, comienza a tener problemas a nivel de la presión arterial, porque se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en base a eso nosotros vamos a ir elucubrando qué tipo de alteraciones pudiera estar presentando el paciente de acuerdo a la evolución de su enfermedad, ¿ya? Entonces, no se olviden de la estructura anatómica macroscópica y de las funciones renales. ¿Alguna pregunta? Eso ustedes ya lo revisaron en semiología, supongo, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora también hacerles recordar, nosotros cuando hablamos de funciones vitales, por ejemplo, siempre hemos contemplado 3 funciones vitales, 4 funciones vitales muy importantes: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura. Últimamente, se ha considerado una nueva función vital que es la saturación de oxígeno, ¿no? Y yo creo que también deberían considerar como otra función vital o con la misma importancia la diuresis, porque la diuresis nos va a dar una orientación acerca de si el paciente tiene o no una adecuada función renal, ¿no? Y para ello, nosotros tenemos que aprender algunas cosas o recordarlas, porque probablemente ustedes también esto ya lo hayan hecho, ¿no? A ver, ¿quién sabe cuánto es el requerimiento mínimo de agua por día? 1.5 litros. 1.5 litros. ¿Ah? ¿Qué dicen sus colegas? ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué dice Richard? ¿Qué dice Wendy? ¿Cuánto es el requerimiento mínimo de agua por día? Para hombres, doctor, creo que debe ser de 3 a 4 litros y para mujeres de 2 a 3 litros aproximadamente. ¿Qué dice Richard? Doctor, bueno, lo que yo había leído más o menos, de que en varones estaba entre 3,5 litros más o menos, y en mujeres 2,5 litros aproximadamente. Wendy, Bueno, por lo que yo leí, la variación va de 1.5 a 2 litros al día, en general, tanto hombre como mujer. todos estos conceptos que tienen ustedes ya no pueden hablarlos desde el punto de vista criollo y popular, como lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Mundana. No, ya ustedes tienen que hablar de forma, digamos, adecuada y correcta desde el punto de vista médico. Entonces ustedes tienen que hablar de requerimientos mínimos por kilo de peso y por centímetros cúbicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen 1.5, 2.5, ¿ustedes creen que el requerimiento mínimo de agua para un varón que pesa 40 kilos va a ser de 1.500 y para un varón que pesa 100 kilos va a ser 1.500? Opiniones.
¿Le darían la misma cantidad de agua a esos dos pacientes que tienen una diferencia de peso abismal? No, todos sus requerimientos serían distintos, ¿no? Doctor, disculpe, he podido ahorita revisar y lo que usted menciona es cómo es el cálculo de requerimiento de agua y acá indican que es 35 mililitros por kilogramo de peso. Correcto. Eso es el requerimiento mínimo de agua. Serían 35 centímetros cúbicos por kilo por día. O sea, un paciente que tiene 40 kilos, a ver, calculen cuánto va a requerir de agua. ¿Cuánto pesaba, doctor, el paciente? Para uno de 40. Sería 1400 ml. Así es. Ahora, para un paciente de 100 kilos, ¿cuánto sería su requerimiento? 3 litros y medio. 3 litros y medio. Correcto. Y para un paciente de 70 kilos, 2 litros 450 mililitros. para uno de 60, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30, no, 2.800, no, no, 70. 2.100, No, 60. 70, disculpe. Ya. Ya, 60. Bueno, ya, ¿cuánto es para 70? A ver, para 70 es 2450 mililitros. Y para Ya, y para 60, 60. usted menciona 2100 mililitros. Claro. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que grabarse eso, porque después ustedes tienen que aprender cómo se hace una terapia, cómo se hacen las indicaciones en un paciente. Y entonces, la dieta que ustedes le brindan a un paciente va a estar en estos volúmenes. Pues un paciente que pesa 60 kilos va a requerir mínimo tanto. Y tener en la cabeza que todos los alimentos contienen líquidos, ya sean sólidos o vegetales, todos contienen líquidos. Entonces la dieta va a estar orientada a eso. Dieta, requerimiento. ¿Cuánto pesa el paciente? 60 kilos. Muy bien, 35 por 60, 2100. Él va a requerir un volumen total de 2100 centímetros cúbicos al día, divididos entre 3 o 4 dietas, entre 3 o 4 dosis, desayuno, almuerzo y cena. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo mínimo, ¿ah? Estamos hablando de lo mínimo. Si el riñón está bien, ustedes le pueden brindar mucho más y el resto, pues, más líquidos a voluntad, si gustan, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que debe recibir, ¿ya? No puede recibir por debajo de eso. Muy bien. Entonces, recordemos ahora, ¿cuál es el volumen normal? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, sí, eso siempre fue mi pregunta. Si es en caso de esta paciente que es 2100 y lo dividimos en desayuno, almuerzo, cena, la pregunta es, ¿cuánto solo de agua pura podría agregarlo? Porque tenemos que disminuir del desayuno, en el almuerzo, por decir, es menestra con arroz, que también tiene líquidos, ¿no? ¿Cuál sería el promedio que tengo que descartar de comidas, de las 3 comidas, como para decirle tal cantidad de agua debe requerir durante todo el día? Les vuelvo a repetir, ese es el volumen total que va a integrar a todos los alimentos y considerar que todos los alimentos tienen líquidos. ¿Me entienden? Ese es el volumen mínimo que debe recibir al día. Si usted quiere darle más líquidos, le pone líquidos a voluntad, de acuerdo a sus necesidades. Si es un atleta, por ejemplo, usted puede aumentarle pues a 40, 45 centímetros por kilo de peso. Si es un albañil, igual, 40, 50 centímetros por kilo de peso. Si es un paciente de vida sedentaria con 35 centímetros cúbicos, está bien, no necesitas más, dependiendo de la actividad física que el paciente tenga. Pero este volumen está dentro de todos los alimentos que requiere, que recibe durante todo el día. No vamos a disgregar, o sea, decir, a ver, frijoles, tanto de agua, no, sino se considera como volumen total, ¿ya?
Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, o sea, ahí estamos hablando, por ejemplo, a los adultos se tiene que dar, como usted menciona, 35 mililitros por kilogramo por día, ¿verdad? Pero en el caso, o sea, de niños y lactantes, ahí sí cambiaría, ¿verdad? Sería más, porque ellos necesitan más. Probablemente sí, doctor. Cuando lleve usted pediatría en el último año, ahí le van a enseñar cuál es la dieta de los niños. Está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, así como le damos nosotros su requerimiento mínimo de agua, también tenemos que saber cuál es el volumen de orina normal del paciente. ¿Cuál es el volumen normal que debe orinar? A ver, doctora Leslie, ¿cuánto orina usted normalmente? Mm, mm, 1,5 litros aproximadamente. Doctor Juan Carlos, ¿cuánto orina? Sí, a un promedio de 1,5 litros, doctor. Doctora Wendy. Casi la misma cantidad que mis compañeros, 1,5 litros o 1 litro, por ahí. Richard. Claro, igual, doctor, entre 1 litro a 2 litros, 1,5 litros, 2 litros, pero en ese caso como que de 3 a 4 misiones en el día, ¿no? Y en la noche pues 1 o 2 a veces. Bueno, en ese caso nosotros también debemos saber cuál es la cantidad mínima de orina que debemos tener por día, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima de orina? Entonces, un paciente normal, ustedes deben orinar 1 cc por kilo por hora. Entonces, Juan Carlos, ¿cuánto pesa? 97. Entonces, 97. Entonces, Juan Carlos no puede estar orinando lo mismo que orina pues Leslie, ¿no? O Wendy, ¿o sí? No, doctor. ¿Qué opinan? No, pero no debería estar orinando igual que nosotros. Hay una variación. ¿Cuánto pesa Wendy? ¿Cuánto pesa? Yo peso 64. ¿Y Leslie? Se fue Leslie. Muy bien. Entonces, Sí, doctor, aquí también es está por diciendo kilo de que peso. con el celular es difícil hablar. No, en mi caso peso 54. Entonces, indudablemente que jamás ninguna de las dos, o bueno, sí, las dos juntas pesan lo mismo que Juan Carlos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos hablar de volúmenes totales tampoco. Tenemos que hablar de diuresis por kilo de peso. Y la diuresis normal es de 1 cc por kilo por hora. Por hora. Entonces, cuando uno hace el cálculo, ustedes pueden hacerlo en 24 horas, en 12 horas, en 6 horas, dependiendo de lo que están monitorizando, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 60 kilos, en 1 hora, en 24 horas, ¿cuánto debe orinar? Sí. 1 litro 440. Exactamente. Entonces, esa es la diuresis mínima que debe tener. Ese es el volumen mínimo que debe tener en un día. 1440. Se multiplica 1 por 60 por 24 y eso nos da 1440. Y si yo les pediría que calculen la diuresis de un paciente de 60 kilos en 6 horas, ¿cuánto sería? ¿360?
360.000. Correcto. 760. Muy bien. 360. Entonces, ya, recuerden ello entonces, ya. La diuresis mínima por hora es 1 cc por kilo. 1 cc por kilo por hora. Ya sea en 6 horas, en 12 horas o en 24 horas. Ahora, pueden existir también alteraciones de diuresis en cuanto a volumen. Y si estamos diciendo que 1 cc por kilo por hora es la diuresis mínima que debe tener un paciente, ¿cuándo hablamos de oliguria? La oliguria es cuando es menos de 400 cc por día. Ya. ¿Alguna otra opinión? Bueno, doctor, si nos basamos al dato que nos acaba de mencionar, que es uno por el peso por la hora, va a depender de cada paciente para referirnos a una oliguria, ¿no? Claro. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería eso? Entonces, hablamos de oliguria cuando la diuresis es menor de 0,5 cc por kilo por hora. ¿Ya? Habíamos dicho que lo normal es, lo mínimo es 1 cc por kilo por hora. Pero cuando un paciente orina menos de 0,5 por kilo por hora, estamos hablando de oliguria. ¿Y cuando hablamos de anuria? Cuando el paciente orina menos de 0,2 cc por kilo por hora. Ahí hablamos de anuria. Entonces, tanto oliguria como anuria son signos de alarma para nosotros. Tenemos que ponernos a pensar, oiga, pero este paciente, ¿por qué no orina? ¿Le falta hidratación? ¿Le falta líquido? ¿O hay algún problema a nivel renal? Es un signo de alarma para nosotros. Entonces, el volumen normal de orina debe ser mayor de 1 cc por kilo por hora. Hablamos de oliguria cuando la diuresis es menor de 0,5 y hablamos de anuria cuando este es menor de 0,2. Pero así como hay disminución de la diuresis, también puede estar incrementada. ¿Cuándo hablamos de poliuria? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Hablamos de poliuria cuando un paciente orina más de 3 cc por kilo por hora, ¿no? Puede ser una poliuria fisiológica, funcional, sí. Cuando uno toma abundante líquido y el riñón está intacto, orina bastante, no hay ningún problema. Pero en otras circunstancias, como por ejemplo, los pacientes que inician con diabetes, comienzan a orinar en cantidades abundantes y eso llama la atención, ¿no? Entonces, un paciente está en poliuria cuando orina más de 3 cc por kilo por hora. Muy bien. Preguntas hasta acá, doctores. ¿No hay preguntas? Todo lo que estamos hablando para mañana tienen que saberlo ustedes, ¿eh? De memoria. No acepto que no lo conozcan. Y cuando les pregunte, tienen que responder de forma adecuada. ¿Correcto?
Sí, doctor. Doctor, una consulta. En pacientes diabéticos, cuando ya presentan estos síntomas de poliuria, inician tratamiento. ¿Con el tratamiento igual siguen con los síntomas o desaparecen? En ese caso, solo hablando de poliuria. Los síntomas desaparecen cuando se controla la glicemia, doctora. Cuando se corrige los valores elevados de glucosa, los síntomas ya se corrigen. Mm, Sí, doctor. Bueno, es que había un caso un poquito rarito de que tenían los síntomas, luego de 2 meses desaparecen, pero cuando se le mide la glucosa tiene hiperglicemia. Pero ya desaparecieron los síntomas, ¿Cuánto tienen de control 140, 135 es su rango. No, ese rango ya no produce poliuria. Ya está controlado. Por debajo de 150 se considera que está controlado. 50. Muy bien. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Cuando nosotros nos enfrentamos a un pacientito, necesitamos enfocarnos y poder determinar cuáles son sus ingresos, ¿no? Entonces tenemos como ingresos la vía oral. Todo lo que consume, los alimentos, las bebidas, todo se considera vía oral. El paciente puede también estar recibiendo una solución coloidal, un cristaloide, una solución glucosada por vía parenteral, por vía endovenosa. Entonces también hay que considerarlo como ingreso, ¿no? Puede recibir transfusiones de sangre, plasma, plaquetas, y eso se considera como ingresos para hacer el balance. Entonces tenemos ingresos vía oral, vía parenteral, la que les estoy mencionando, y el agua formada a nivel corporal, el agua metabólica, el agua oxidativa. Y eso se calcula multiplicando 5 centímetros cúbicos por kilo por día. Es volumen total. Si un paciente pesa 60 kilos, entonces si produce agua metabólica 5 cc por kilo, serían 300 cc al día. Tres ingresos. La vía oral, que incluye alimentos y sus bebidas, la vía parenteral, todos los fluidos y todas las transfusiones, y el agua metabólica, que es 5 cc por kilo por día. ¿Listo? Sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿en el agua oxidativa hay un valor de referencia o también hay una fórmula? El valor es 5 cc por kilo por día. Si pesas 60 kilos serían 300. Si pesan 90 kilos sería 450 por día, en volumen total, por día. Aquí no es por hora ni nada más, es por kilo al día. Eso es todo lo que produce. Ya, eso se había referido al agua metabólica, ¿no? Es lo mismo que, me explica de qué es lo mismo que la oxidativa. Claro, correcto. Ya, Agua metabólica o oxidativa es lo mismo. doctor, gracias. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viendo y habiendo precisado cuáles son los ingresos, ahora vamos a hablar de egresos. Cuando nosotros hacemos el balance, consideramos como egresos en orina, lo que ya dijimos, cuánto debe orinar por día el paciente. Y si no está orinando lo adecuado, considerarlo como un problema que hay que determinar qué es lo que está pasando. Por heces, también hay que determinar cuánto hizo de deposiciones para considerarlo como egresos. Algunos pacientes son portadores de sondas o fístulas, entonces ahí también hay que considerarlo, ¿no? Y acá en egresos
hay pérdidas insensibles basales, lo que uno pierde cuando respira. Entonces nosotros perdemos cuando respiramos de forma normal basal 5 cc por kilo por día. Lo mismo que por piel, el sudor nos hace perder aproximadamente 6 cc por kilo por día. Pero, sin embargo, hay otras pérdidas que son consideradas pérdidas insensibles, pero en condiciones normales. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre, por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre, por cada grado de temperatura mayor a 38 grados, la pérdida insensible aumenta 0,2 cc por kilo por hora. Generalmente la fiebre se acompaña de taquimia y por cada respiración mayor de 25 en un minuto, de igual forma, la pérdida insensible se incrementa a 0,2 cc por kilo por hora. En resumen, hay egresos ordinarios que son por orina, por heces, por fístulas o por sondas. Y hay pérdidas insensibles basales, ¿no? Nosotros en este momento estamos respirando y para respirar perdemos aproximadamente 5 cc por kilo por día. Y nuestra piel, más aún si hace calor, pierde 6 cc por kilo por día. Si nos da fiebre, entonces sobre de esto, por cada grado de temperatura mayor de 38, tendremos que incrementar 0,2 cc por kilo por hora. Y si nuestra respiración se incrementa por encima de 25, aumentaremos 0,2 cc por kilo por hora. Preguntas, doctores. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque cuando ustedes hagan el balance hidroelectrolítico tienen que incluir eso. Tienen que fijarse, a ver, cuánto ingresó por vía oral, cuánto ingresó por vía parenteral y cuánto se produjo metabólicamente. Tanto, esos son el ingreso total. ¿Cuánto es el egreso? ¿Cuánto orinó? ¿Cuánto de deposición? ¿Tiene fístula? ¿Sí o no? Si tiene, ¿cuánto perdió? Sonda. ¿Tiene o no? Si tiene, ¿cuánto? Pérdidas insensibles. Este paciente tuvo fiebre, no, entonces basales. Por pulmón y por piel, tanto y tanto. Muy bien. Ah, pero ayer presentó fiebre. ¿Cuánto tiempo? 2 horas de fiebre. Ya. Entonces, ¿cuánto hizo? 40 grados centígrados. Ya. ¿Cuánto aumentó? 2 grados por encima de 38. Entonces, ¿cuánto se multiplica? 0,4 por kilo de peso. La respiración sí que aumentó, sí, tanto. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Ya, tanto. Esos son sus egresos. Y ahí se hace la diferencia, ingresos menos egresos, para ver si el balance es positivo o es negativo. ¿Preguntas, doctores? ¿Está claro? Doctor, ¿Tienen alguna duda? ¿podría repetir sobre ingresos? ¿Qué parte, doctora? La parte de la fiebre, dijo 0,2 por cada grado que aumenta esta paciente, ¿verdad? Por cada grado de temperatura mayor de 38. Ay, O sea, si tiene 37, no. Si tiene 38, no. Si tiene 39 o 40. Si tiene 39, le aumenta usted 0,2. Si tiene 40, sería 0,2 por 2, 0,4. Si tiene 41, 0,6. ¿Correcto? Doctor, una consulta. ¿Cuál? Cuando se habla del agua, el agua metabólica o oxidativa, que es de 5 centímetros cúbicos por kilogramo por día, eso ya no se llegaría a contar, o sea, para ver la diferencia entre ingresos y egresos, porque eso ya se mantiene ahí, ¿verdad? Ah, podría ser. Podría ser. Podría ser, pero generalmente lo contamos. Ah. Entonces, cuando hagamos una diferencia entre egresos e ingresos,
sí tendríamos que contar el agua metabólica como, sería como ingreso. Claro, el agua metabólica se cuenta como ingreso, es ingreso. La vía oral, la vía parenteral y el agua metabólica son ingresos. Ya, doctor. Correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y lo último que vamos a hacer el día de hoy. Ya, para mañana sí necesito que todo eso la historia clínica que les he enviado, la estudien y vayan ya viendo gasometría arterial, trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? No lo necesito con cierta precisión hasta que no hagamos nosotros, digamos, hasta que no les haga la práctica, ¿ya? Pero sí la historia clínica, sí los síntomas y signos, los probables diagnósticos, el plan de trabajo, la interpretación de los exámenes que están allí y esas cosas, ¿ya? Para poder mañana discutirlo bonito. Bueno, lo último entonces. A ver, ¿quién me dice cómo es una diuresis normal? Doctor, la diuresis normal es 1 centímetro cúbico por kilogramo por hora. Muy bien, pero eso es la cantidad. Lo que yo me refería es cómo es la mecánica. O sea, por ejemplo, doctor Richard, usted cuando quiere orinar, ¿cómo hace? A ver, descríbanos. Descríbanos cómo hace cuando quiere orinar. ¿Cómo, doctor? Bueno, voy al baño y orino normal, o sea, ¿no? ¿O cómo sería? No sé cómo hará usted, pues, para orinar. A ver, ¿quién me describe? No quiero nada fisiopatológico, sino, se dan cuenta que hay algunas cosas que nosotros prácticamente lo hacemos de forma casi automática y ni siquiera nos fijamos cómo es. Cuando vamos al baño a orinar o a defecar, lo hacemos casi de forma automática, no pensamos, como dice Richard, me da ganas, voy al baño y orino nada más, ¿no? Pero ¿alguien se ha puesto a pensar cómo es realmente la mecánica? Bueno, ¿cómo es? Uno siente la necesidad, ¿no? Es una necesidad voluntaria. Uy, ya se repletó mi vejiga, tengo ganas de orinar. Entonces, es una necesidad voluntaria. Voy al baño, ya sea parado, me siento, y empiezo a orinar, comienzo a orinar. Pero esta orina es continua. Comienzo a descargar y comienzo a sentir satisfacción cuando orino, ¿no? Llegué al baño, qué rico. Comienzo a orinar, continua, satisfactoria, qué alivio, ¿no? Y demorable. Me demoro lo que yo considero que deba demorar en descargar. Pero si me agarra un temblor, salgo corriendo del baño, dejo de orinar. Es interrumpible, ¿no? Si no hay temblor, continúo orinando hasta completar la diuresis. Y generalmente yo no hago prensa abdominal, no pujo para orinar, sino es libre, voluntaria, completa, satisfactoria, demorable, interrumpible, y no utilizo la prensa abdominal. Entonces, todo esto que les estoy relatando es lo que nosotros hacemos, pero sin embargo, no le damos importancia. Estamos tan mecanizados en ir al baño que vamos, orinamos y ¿qué hago? Vaya al baño, orino. No me pierdo, no me pongo a pensar, oye, qué tal sensación de alivio que cuando uno orina, ¿no? Mira, mi evacuación es continua, tampoco, no es que sea chorritos, es continua. Empiezo a orinar y se descarga totalmente. No orino de a poquitos, de chorro en chorro, se me obstruye, ¿no? Es completa, continua, ¿no?
y interrumpible. Si yo quiero salir del baño, puedo interrumpir la orina y salir inmediatamente. Y no pujo. ¿Por qué es importante que conozcan todas estas características de la diuresis normal? Porque cuando ustedes tengan su paciente, el paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo para orinar tengo que pujar, tengo que forzar mi barriga porque si no, no sale. ¿Sabe qué, doctor? Mi evacuación no es completa. Yo parece que se queda algo. Tampoco es continua, ¿no? Cuando quiero orinar, salen gotitas y me mojan los zapatos, doctor. No hay buen chorro, ¿no? Tampoco yo lo puedo regular. No lo puedo hacer continua, demorable o no interrumpir. Se me escapa la orina, doctor. Entonces, es necesario que ustedes conozcan la diuresis normal para que cuando escuchen lo que les cuente el paciente digan, esto de acá no es normal. Entonces, buscar la causa. Y la causa puede ser o irritativa u obstructiva. Eso va a depender de la sintomatología que presente el paciente. Entonces, para mañana ustedes me tienen que traer cuáles son los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos de las vías urinarias. ¿Ya? Y para mañana también ya desarrollamos la historia clínica que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, está bien, doctor. Muy bien. Mañana temprano a las 7 de la mañana, ¿quién hace el seminario? ¿Ustedes? Sí, eso justo, doctor, tenemos que coordinar. Nos toca a nosotros como grupo el seminario para mañana. Ya de ahí tú. Entonces, me mandan por favor el PPT antes de la presentación, ¿ya? Ya está bien, más tarde se lo mando, doctor. Y mañana entonces, ¿a qué hora se realizaría el seminario? Porque tengo entendido que eso va a ser para todos, ¿verdad? Es para todos. El seminario es para todos. Ustedes tienen como exposición, yo creo que 5 minutos cada uno es suficiente como para que puedan exponer. El resto de sus compañeros tienen que hacer la presentación de un artículo nuevo y exponerlo en 2 a 3 minutos máximo. O sea, previamente tienen que haberlo revisado y tienen que haberlo resumido. Esa presentación es oral para ellos, todos, ¿ya? Ya, doctor, entonces, ¿eso a qué hora sería? 7 de la mañana, 7 de la mañana claro, el el seminario, seminario. Y después de así es. eso haríamos la práctica. Después de ello, yo les voy a decir a qué hora va a ser la práctica, porque mañana ya me comprometí a hacer otra cosa en la mañana. Si empezamos a las 7, estaremos terminando 8:30, 8:30, 9, no. A las 11 haríamos la práctica. ¿Les parece? ¿Tienen tiempo a las 11? Mañana ¿O ya es está? ¿O tienen que hacer? jueves. Jueves. Creo que no, doctor. Mañana jueves creo que no tenemos nada. Ya, no hay Cero. problema. Mañana lo confirmamos. Ya, mañana les digo la hora exacta. No hay problema. Listo. Entonces, a Ya, estudiar, muchachos. Ya, por ya. favor. Está bien, doctor. Muchas Listo. gracias. ¿Vas a tomar foto o algo? Bueno, la verdad que no nos ha mencionado eso, pero no habría ningún problema, doctor, también porque creo que para marcar la asistencia también estaba mencionando. Sí, esa es la idea. ¿Ya? Eh, Entonces, hago ¿quién cap- faltó? Hoy día faltó. sí, Hoy faltó día el solamente hay compañero 4. Andrew. Andrew Andrew. García Ya. faltó, sí. En todo caso, haría ¿Listo? ¿tomaría screen o solamente, bueno, igual solamente faltó el compañero? No, ya no hay problema. Anda llevando la asistencia, pues. ¿Ya? Listo. Ah, ya, ya. Gracias, Ya, doctor. Nos vemos. Ya. ya Estudien. listo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Listo, gracias. Gracias, doctor. Doctor. Muy bien, nos vemos.